radial, televisiva, digital, escrita. Les damos la bienvenida a la conferencia de prensa a la que les hemos invitado, con motivo del paro nacional convocado el día 24 de enero del corriente año por las centrales sindicales CGT, CTAS y UTEP. Este 24 de enero será una jornada histórica de lucha y organización popular, a la cual en Merlo y la región nos hemos sumado activamente. Por esta jornada proponemos 3 actividades consensuadas por todos los movimientos y colectivos aquí presentes. Esta conferencia de trabajadores de la cultura y el arte. Remarcamos que dentro de las acciones que hemos realizado esta semana, solicitamos a quienes nos representan, el Ejecutivo Municipal, al Legislativo Municipal, a los 3 diputados departamentales, Petrino, Mancilla y Muñoz, y al senador Sergio Guardia, su postura en relación al DNU y la ley ómnibus, firmado por el presidente Javier Milei en representación de quien dice ser, o quienes dicen ser, mejor dicho, nuestros representantes. En relación a los posicionamientos hasta el momento, quienes expresaron su rechazo fueron la concejala Ana Laura Ferrarotti del colectivo Comechingones, los diputados del bloque justicialista Gloria Petrino y Carlos Muñoz, y en este momento Daniel Orué, representante del socialismo merlino. Queremos remarcar que nos parecía importante conocer la mirada de los funcionarios que elegimos para que defiendan los intereses del pueblo. Aún creemos necesario el esfuerzo de comunicar a toda la sociedad lo que piensan sobre esta reforma importantísima del Estado que nos involucra a todos, todas y todes. Esta conferencia tiene como objetivo, además de expresar nuestros fundamentos de rechazo al DNU y la ley ómnibus y cómo esta afectará a los diferentes aspectos de nuestra vida, ponerle voz a lo que muchos vecinos y vecinas están sintiendo y pensando, pero que por miedo, comodidad o espera, porque no es el momento, no pueden expresar públicamente este sentir. En este sentido nos solidarizamos con los 30 trabajadores despedidos por manifestarse en el municipio de San Luis. Repudiamos estos actos persecutorios que buscan disciplinar y amedrentar. Haciendo un recorrido muy sintético, queremos contarles que este proceso que hemos transitado hasta llegar a esta instancia ha sido un camino de organización, participación, consenso e integración de la pluralidad de pensamiento en la diversidad para sintetizar una acción común y diversa. Haciendo un recorrido, queremos decirle que previo a las elecciones presidenciales construimos un espacio multisectorial denominado Prohibido girar a la derecha, que luego pasó a denominarse No giremos a la derecha. Sin embargo, y desde allí, aunque hicimos el esfuerzo de instalar preguntas a través de campañas en las redes, en el espacio público local, sobre el escenario que se avecinaba si la libertad avanza y si ésta ganaba las elecciones. Realizamos el Festival por los 40 años de democracia con muy buena convocatoria y participación pública de artistas, organizaciones políticas, sociales, ambientales, sindicales, feminismos y disidencias, los centros de estudiantes, trabajadores de la educación, la salud, emprendedores y trabajadores de la economía popular. Todas esas expresiones hoy estamos juntas y participando en esta conferencia. Realizamos entonces una cuestión que tenía que ver con que esta película la habíamos vivido
En nuestra historia reciente, al instalarse, y esto es muy claro, la dictadura cívico-militar y con ella la planificación económica de la desigualdad de todo el pueblo argentino, aplicando modelos de ajuste, desregulación de la economía al servicio de las corporaciones, aplicando el terrorismo de Estado mediante la tortura, robo de niños, niñas y niñes y desaparición forzada de personas que todavía no podemos terminar de aclarar. El mismo día en que el presidente electo dio a conocer sus medidas, nos autoconvocamos y participamos de la primer convocatoria de autoconvocados del Valle del Collara a solidarizarnos frente al pago en cuotas de nuestros salarios estatales y de los salarios también de amplios sectores de la economía privada que proponía el gobierno provincial. Desde el 20 de diciembre y los sucesivos miércoles comenzamos a hacer sonar y ruidear, transversalizando todos los reclamos bajo las consignas: no al DNU de Milei y Villarruel, decreto de necesidad y urgencia DNU 70/23, abajo el protocolo represivo antipiquetes de Bullrich y no a la ley ómnibus. El 30 de diciembre los trabajadores de la cultura realizaron un festival en el casino en rechazo al cierre y achicamiento de los institutos vinculados al arte, la cultura y el desarrollo de lo que moviliza en todo el país la cultura nacional. También marchamos junto a ellos y como se hizo en todo el territorio nacional. El nuevo gobierno nacional se ha mostrado en tiempo récord como el mejor servidor del Fondo Monetario Internacional y los intereses del gran capital y sus corporaciones amigas, a través de los inconstitucionales y antipueblos, DNU, ley ómnibus y protocolo represivo, lo que confirma además que no reconoce límites en su pretensión de entregar el país. Queremos recordar entonces que a continuación de esta presentación van a conversar y van a expresar su posición Patricia Montani, médica pediatra, vecina autoconvocada; Mabel Turtela, jubilada autoconvocada; Belén Ilia. Me costó aprender tu nombre hoy después de tanto tiempo. Integrante del espacio cultural Amigos de Merlo y trabajadora de la cultura. Lucas Freire Afani, integrante de la Asamblea por el Agua del noreste de San Luis. Denia Sánchez, Mujeres del Pantanillo. Jimena Goni, Bibliotecas Populares. Nadia Muchiut, integrante de Humano, tienda colectiva, trabajadora de la economía popular. Yanina Altamirano, enfermera del Hospital Público, secretaria adjunta de la CTA Autónoma Seccional Norte y secretaria adjunta de ATE. Alejandro Suyama, docente universitario, Universidad Nacional de San Luis, ADU, CTA Autónoma. María de la Paz Benítez, trabajadora de ANSES, SECASPI, CGT. Carolina Gali, trabajadora del INTA, secretaria general de APINTA, CGT. Y Leonardo Jangetric, trabajador del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ATE, CTA Autónoma. Pido para ellos, de manera muy especial, porque están dando la cara en esta jornada histórica, un fuerte aplauso porque son nuestros representantes legítimos. Bueno, buenos días a los medios, a los compañeros y compañeras presentes.
Me llamo Patricia Montani, soy médica pediatra, vivo en esta villa hace más de 30 años, trabajé en el Valle del Conlara, siempre apostando a la salud pública, acompañando comunidades campesinas en mi labor como médica, acompañando comunidades indígenas en el Chaco salteño, donde la mortalidad infantil es la más alta de la Argentina, y hoy me convocaron como vecina autoconvocada, pero no puedo olvidarme de dónde vengo ni quién soy en esta trayectoria de 40 años de médica, siempre, como dirían los curas villeros, haciendo opción por los que menos tienen, por los pobres, por los indígenas, y diciendo como ciudadana un rotundo no a estas medidas que el presidente, votado por la mayoría, está dispuesto a ir por todos, sobre todo los más desfavorecidos. Entonces yo pensaba, si hace varios años que fui al Chaco salteño y la mortalidad era muy alta de los niños wichí porque no tienen agua, y hoy tomando un poco las palabras, hago el paréntesis, tomando las palabras que dijo recién Silvia, acá estamos también dando voz a los que no tienen voz, y si me permiten, compañeras y compañeros, le voy a dar la voz a los niños wichí, que dicho sea de paso, no es que está en la agenda política de los gobiernos, y creo que va a estar menos en la agenda política de este presidente, porque a nadie le interesa, porque no tienen voz, porque no hablan la lengua, porque no suman, y porque este ha sido un genocidio lento, y yo creo que en este presidente está claramente a quién beneficia, y precisamente los pueblos originarios, los pueblos humildes, los trabajadores, las trabajadoras, el laburante común no está en la agenda de este presidente, ni de su séquito, ni de la casta que él tanto quiere erradicar, porque él está haciendo muy bien los deberes con el Fondo Monetario. Así que bueno, por eso estoy acá dando voz a los sin voz, diciendo no al DNU que este presidente y a la ley ómnibus que este presidente de la noche a la mañana quiere instaurar. Le digo no a todas esas medidas que van en detrimento del pueblo trabajador y sobre todo de los que menos tienen. Así que muchas gracias a los compañeros por la invitación, a los medios por la labor que hacen, y doy la palabra a mi compañera Mabel. Buenos días, yo soy Mabel Turtela y represento a jubiladas y jubilados. Las jubiladas y jubilados carecemos de certeza sobre nuestro futuro, y esto es una necesidad fundamental que nos merecemos tener para vivir sana y plenamente después de trabajar durante muchos años. Es verdad que este régimen no nos da valor, porque para su doctrina somos prescindibles, no producimos en el sentido estricto del mercado. Hoy solo somos la vara del equilibrio fiscal, somos la casta. No como pregonaba el señor Milei, que la casta era la política, los empresarios prebendarios. Justamente son los eximidos del pago de impuestos anuales millonarios, que por suerte para ellos siguen sumando a sus ya abultadas fortunas. Nosotras y nosotros ya no nos alcanza para comer, para pagar los servicios, o lo que es peor, para poder pagar nuestros medicamentos, que en el último mes y medio tuvieron un aumento del 200%, y hay quienes comenzaron a recortar las dosis por decisión propia porque no les alcanza el dinero.
Hay que tener presente que el 80% cobra la mínima, que es de 105.000 pesos. Y tuvimos una inflación del 25,5% en diciembre y enero sigue con fuertes aumentos. Y no conformes con eso, hasta nos sacaron el beneficio de la devolución del IVA, que realmente era de gran ayuda. La ley Ómnibus deroga la fórmula de actualización de nuestros saberes. ¿Perfecta? No. Pero es una aberración que quedemos a merced de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para decretar cuándo y cuánto considera que nos corresponde aumento. Esto genera incertidumbre e imprevisibilidad para la planificación y proyección de nuestras vidas. Es muy importante mencionar también que pretenden apropiarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la plata de los jubilados, para mal venderla a sus empresarios amigos por un valor irrisorio. Negocio de castas. Las diputadas y diputados opositores, negociadores, no me equivoco, no negacionistas, de esta monstruosa ley preparan una nueva fórmula que consiste en un aumento mensual por inflación, pero para cuando se inicie en marzo o en abril, ya no queda claro, afectará sobre los saberes actuales y allí comienza el incremento, lo que implica una grosera pérdida de difícil recuperación. Tampoco podemos olvidar la difícil situación por la que atraviesan las personas que cobran una pensión por discapacidad que, contra todas las falsedades, sus saberes apenas llegan a los 70.000 pesos y también se enfrentan al desasosiego respecto a la decisión que adoptarán sobre ellos. Quiero cerrar citando una frase del gran escritor Kafka, que justo estaba leyendo el otro día, y dice: cuando sin que lo notemos todo calla, porque no lo miramos, luego desaparece. Bueno, acá estamos, sin callar y mirándonos, porque las jubiladas y los jubilados no van a desaparecer, sino a dar una gran batalla. Soy Belén Iliar, artista y hacedora y trabajadora cultural de la Villa de Merlo y alrededores. En el contexto actual es dable destacar que nuestra Constitución provincial establece que la cultura es un derecho natural y por ello el Estado asegura a todos los habitantes el derecho de acceder a la misma, preservando la autodeterminación cultural, resguardando la identidad provincial y nacional, eliminando toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural, considerando al hombre centro del esfuerzo, destinatario y protagonista trascendente de la cultura. Seguramente alguno de ustedes tuvo la experiencia de ver la emoción de un niño o una niña o de cualquier adulto al espectar una obra de teatro, una función de cine, un concierto en vivo o una obra original por primera vez. Si no es así, se los recomiendo, porque es ahí donde está, en ese encuentro efímero, el sentido de nuestro trabajo. Es idea, en este orden de ideas, ajustar el quehacer artístico provincial y nacional a las reglas de la oferta y demanda del mercado, sin la contención de organismos como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto de la Música, el Instituto del Cine, el Fondo Nacional de las Artes, implicaría atentar contra fuentes de trabajo genuino, el acceso a la cultura, el federalismo cultural, entre otros derechos vitales vinculados con el valor de nuestro hacer. Somos guardianes de nuestra identidad. Tejemos incansablemente un entramado vivo que se conecta con todo el territorio nacional. Genera festivales, encuentros, ciclos que nutren cada ciudad, pueblo, provincia donde acontece, procurando el intercambio no solo artístico, sino también económico. El dinero que se recibe de los subsidios no es dinero para las y los hacedores, es dinero que se invierte en la sociedad. No son sueldos que se compran, es un capital económico que se multiplica en el territorio. La derogación que propone el proyecto de ley conllevaría una acción política en detrimento de la promoción y conservación de la actividad cultural provincial y nacional. Por todo eso, honorables diputados, es que les pedimos que no den curso
a ninguna de las modificaciones previstas en el artículo de esta ley. Delegamos en ustedes la responsabilidad histórica de ser guardianes de nuestra identidad. Buenos días, soy Lucas Freire. Como Asamblea por el Agua del Nordeste de San Luis, parte del amplio movimiento socioambiental que en todo el país viene resistiendo las políticas extractivistas desde hace años, manifestamos nuestra preocupación por el contenido del vigente DNU y las propuestas de la Ley Ómnibus y nos sumamos al paro del día de hoy con los siguientes argumentos. El DNU 7023 es abiertamente violatorio del Acuerdo de Escazú al no haber generado instancia alguna de participación en decisiones que alteran o eliminan derechos y principios ambientales como la congruencia, la participación, la no regresión, etc. Muchas de las normas que se pretenden modificar o derogar fueron logradas a partir de complejos procesos de lucha y participación popular, alcanzando importantes consensos sociales que quieren ser borrados de forma autoritaria. Lo más destacable del DNU es la derogación de la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, que colocó un freno al proceso de extranjerización y concentración de tierras a partir de restringir la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo. Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles sobre ríos, lagos o cuencas y zonas de seguridad de frontera. La derogación de esta ley conlleva la liberación total de la compra o posesión de zonas estratégicas a capitales extranjeros. Como movimiento socioambiental, nos oponemos a considerar que el agua y la tierra sean meras mercancías que se venden al mejor precio. Creemos que su uso debe cumplir siempre una función social. El proyecto de ley Ómnibus se propone destruir varias leyes fundamentales que plantean presupuestos mínimos de protección del ambiente y contradicen los principios básicos de los derechos humanos. En primer lugar, la Ley de Protección de Bosques. Con la modificación del artículo 26 de la ley se elimina la protección de las áreas de alto y mediano valor de conservación, admitiéndose el desmonte mediante autorizaciones. Sabemos que buena parte de los desmontes en la actualidad son ilegales, pero la solución no es desmantelar la ley haciendo legal lo que hoy es ilegal, sino promover mayores controles y sanciones en pos de la protección del medio ambiente. Estos controles serán aún más limitados por la eliminación de presupuesto para el cumplimiento de la ley. Denunciamos que a unos pocos kilómetros de aquí, la corporación Cresud, propiedad de Eduardo Elstein, amigo del presidente, ha avanzado con desmontes, instalando enormes extensiones de tierra para el agronegocio y extrae millones de litros de agua de las napas subterráneas. Otra ley que se modifica es la ley de glaciares, que se modifica para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. Esto ha sido una exigencia histórica de las grandes mineras transnacionales que obtienen como botín nuestros bienes comunes, dejándonos a cambio aguas contaminadas y pueblos desiertos. En esta región fue un incendio, habilitando la destrucción de ecosistemas, promoviendo actividades supuestamente productivas que tienen nefastas consecuencias ambientales. En esta zona todos tenemos experiencias muy cercanas con los incendios y sabemos que la mayoría de ellos son producidos para dar paso a zonas de agronegocio o a loteos por parte del mercado inmobiliario. Nos genera un profundo rechazo que se dé vía libre a estas prácticas contra las que luchamos hace años. Ley de quemas. El proyecto de ley reformaría también la ley que controla las actividades de quemas, otorgando la posibilidad de autorización tácita cuando la autoridad competente no se expida dentro de los 90 días. Nuevamente se da vía libre a peligrosas actividades para la salud de la población y con enorme impacto ambiental. A esto se suma la ley de semillas, de la que hablará también el compañero más adelante. Y por último, señalar que las restricciones al derecho a la protesta presentes en el proyecto de ley, las limitaciones al derecho a huelga, sumado al protocolo para mantener el orden público de la ministra Bullrich y la intención autoritaria e inconstitucional de contar con facultades delegadas, nos dan un panorama de ataque frontal a todas aquellas personas que resistan a este modelo de saqueo de nuestros bienes comunes. En nuestro continente son asesinados a diario defensores ambientales, referentes de sus comunidades. Advertimos con preocupación la generación de un clima político donde las lógicas de la muerte se instalen en el país. De aprobarse las normativas propuestas por el Gobierno Nacional, Argentina se instalaría a contramano de las grandes necesidades de la época: protección de los bienes comunes,
fomentos de otros modelos de desarrollo con justicia social y ambiental y superación del extractivismo como supuesta vía de progreso. El gobierno de Milei plantea posiciones negacionistas del cambio climático y con sus lógicas privatizadoras, mercantilistas y coloniales nos lleva a un enorme retroceso en materia socioambiental. De un protocolo represivo. Asumimos que el presidente nos eligió a las feministas entre las enemigas. Las mujeres, disidencias y la niñez no nos vemos afectadas directamente, en primer lugar, fundamentalmente porque el presidente niega el patriarcado como sistema que rige todas nuestras relaciones. No reconoce que haya brecha salarial entre varones y mujeres. No reconoce los femicidios y se rodea de mujeres que creen que los varones deberían elegir si quieren o no hacerse cargo de las responsabilidades de la paternidad. De ahí para abajo vemos un cambio de paradigma en el que las mujeres somos tenidas en cuenta solo como madres o víctimas. Las mujeres disidencias estamos absolutamente invisibilizadas y la niñez vulnerada en sus derechos básicos. La ley ómnibus niega la perspectiva de género y la suplanta por una perspectiva familiarista, o sea, desplaza a mujeres y disidencias por familia. En tanto, somos parte de la clase trabajadora, pero con una doble opresión como mujeres, disidencias o niñeces, esta ley nos atraviesa cuando es el mercado el que regula el precio de los alquileres. Si recorta presupuesto para la salud, no nos alcanza para pagar medicamentos y atención médica. Nos atraviesa si el transporte público se va porque deja de ser subsidiado o aumenta el boleto. ¿Cómo llegan nuestros hijos e hijas a la escuela? Si la educación se rige por las leyes del mercado, ¿cómo se garantiza calidad educativa en aulas estalladas y con pago de sueldos a los y las docentes en cuota? Nos atraviesa cuando el Estado legisla en beneficio de los monopolios de los alimentos, que suben el precio sin ser regulados, y nuestros ingresos son cada vez más bajos y no llegamos a garantizar todas las comidas. Estamos volviendo al pasado. El Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, logrado por la lucha de las compañeras en la calle, pasó a través de un decreto a ser Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que ahora depende del Mega Ministerio de Capital Humano, reduciendo el enfoque exclusivamente a la atención de la violencia contra las mujeres y a un reconocimiento nada más que de la violencia familiar, restringiendo nuestra Ley Nacional de Violencia y la Convención de Belén do Pará. Se reduce la lucha del feminismo al tema de la violencia y a su vez se la despega de las violencias económicas, coartando las discusiones como la autonomía económica para las mujeres y disidencias. Se refuerza la figura de mujer madre. Quieren modificar la ley de los 1000 días, ley 27.611 de atención y persona gestante, y reemplazarle por madres embarazadas. También hacen mención en reiteradas oportunidades a niños desde la concepción. Volvemos al debate moral de si hay vida o no desde la concepción. Parecería que importa más el hijo por nacer que el ya nacido. Si no, estarían proponiendo más políticas para acompañar el 52,6% de los niños y niñas pobres del país. Con la idea de la existencia de vida desde la concepción, hay una alerta clarísima en cómo se retrocede en las legislaciones ganadas en las calles y consensuadas en el Congreso, como es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE. Ya se observan en nuestro territorio dificultades para hacer cumplir esta ley. No se prioriza su atención, no hay medicamentos necesarios. Se avasalla lo que se llama autonomía progresiva, que es el derecho que les permitía a adolescentes a tomar decisiones que afectan a su cuerpo, como el acceso a una IVE, por ejemplo, sin la necesidad de la aprobación de madres, padres o del adulto responsable. En este cambio de paradigma que se llena la boca hablando de libertad, pero cuando son los derechos de las mujeres y de los jóvenes y de las disidencias aparece el tutelaje y el mayor control. Pretenden limitar la ley Micaela, es decir, que la capacitación en género no sea para todo el personal del Estado, sino solo para los involucrados en ese tema. Buscan eliminar el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es el primer lugar al que acuden muchas personas del colectivo LGBT, afrodescendientes, pueblos originarios cuando sufren actos discriminatorios. La paridad de género desaparece en el nuevo sistema electoral que propone la ley ómnibus. Quieren volver a un Congreso solo de varones.
La imposición de esta ley coarta debates que venían avanzando de la mano del movimiento feminista, como la propuesta a nivel nacional de la ley Cuidar en Igualdad, que tuvo su correlato a nivel local cuando presentamos nosotras nuestro proyecto en el Consejo Deliberante Cuidar es Trabajo. Necesitamos que se restablezca el acuerdo democrático que se ha conseguido en estos 40 años, es con un Estado más eficiente. Las mujeres y disidencias fuimos y seremos parte de la construcción de esta democracia. Saludamos esta mesa que muestra que una vez más somos las mujeres las que estamos organizadas dando la pelea. Esta tarde marchamos para defender los derechos a la protesta porque sabemos que los derechos se defienden y se ganan desde las calles, en la lucha. Por eso, hoy decimos, este paro también es feminista. Bueno, mi nombre es Jimena, soy docente y parte de la biblioteca que nos aloja. Esta es una declaración escrita en conjunto con la Biblioteca Popular de los Molles de Carpintería y la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Desde hace muchos años venimos construyendo de manera voluntaria y colectiva espacios autogestivos de cultura popular y comunitaria donde se apuesta a la participación y fomento de los derechos humanos. Las organizaciones de la cultura de la región hemos desarrollado un enorme entramado de actividades, espectáculos, ferias, talleres, etc. No esperamos al Estado para crear los mundos que soñamos, pero creemos que el Estado tiene un papel indelegable como garante del derecho humano a participar en la vida cultural y que en lugar de proponer motosierras es momento de ampliar los presupuestos para este sector que crea y produce pese a la enorme precarización. Las bibliotecas populares son asociaciones civiles sin fines de lucro, con un gran impacto en las comunidades en tiempos de crisis sociales y económicas. Son espacios de contención, de información, de pensamiento, de debate. Hay más de 4.000 bibliotecas populares a lo largo y ancho de nuestro país, con más de 4 millones de usuarios y usuarias, 20 millones de libros, sostenidas y gestionadas por el compromiso solidario de más de 30.000 voluntarios y voluntarias, y constituyen un movimiento cultural único en el mundo. El proyecto de ley ómnibus, entre tantas arremetidas a las conquistas históricas en cuestiones de derechos, propone el desfinanciamiento de la cultura y de las bibliotecas populares. Propone eliminar el Fondo Especial de la CONAVID, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que se compone del 0,5% de la recaudación de impuestos sobre los juegos de azar tradicionales, no sale de sus bolsillos. Esto implica el fin de proyectos para la promoción de la lectura, conservación e información ciudadana, el desmantelamiento del programa Libro por Ciento para la compra de libros en la Feria del Libro y la ausencia de capacitaciones para bibliotecarios y bibliotecarias y comisiones directivas. Esta reforma también, me suma a lo que decía la compañera, niega a infancias y adolescencias el acceso a derechos integrales fundamentales para el desarrollo en libertad. Frente a la lógica individualista y de mercado, las bibliotecas populares ponemos en juego lo común. Creemos en el compartir y el distribuir, en la solidaridad y el cuidado como motor de cambio. Acercamos libros a hogares en cada pueblo y por lo tanto sueños, utopías, alegrías, ventanas hacia otros mundos. ¿Cuántos caminos habrán empezado con la lectura una frase o un verso? ¿Cuánto de nuestra civilización le debemos a los escritores y sus libros? Las bibliotecas populares están en peligro. Y vamos a hacer lo necesario para defenderlas. Bueno, soy Nadia Muclud, trabajadora artesana del espacio Humano Merlo y en la colectiva. En un territorio que vive en buena parte del turismo, un amplio sector de la población de Merlo y sus alrededores, logramos nuestros ingresos como feriantes, artesanos, artesanas, productores, productoras.
con la necesidad y el deseo de afrontar juntos los desafíos que implican esta actividad, es que hemos conformado Humano, una organización horizontal y colectiva que se dedica a la comercialización de nuestros productos. Como trabajadores de la economía popular, son innumerables los efectos que tanto el DNU como el proyecto de ley Ómnibus producen en nuestras economías y vida cotidiana. Por empezar, la derogación de la ley de góndolas, ley de abastecimiento y la eliminación del observatorio de precios fomentaron un aumento injustificado de precios y corrieron al Estado en su calidad de garante en la oferta de productos artesanales, productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la economía popular y cooperativas. En lo que va del año y de este gobierno, a partir de la desregulación económica producida por la derogación de estas leyes, los insumos para producir lo que hacemos con nuestras manos aumentó más de un 100% y el combustible otro tanto, obligándonos a trasladar parte de estos aumentos al precio final de nuestras producciones. Y digo una parte porque si realmente pusiéramos el precio en relación al verdadero costo de producción, no venderíamos ni podríamos competir con nuestra producción artesanal y a pequeña escala. Ni que hablar de cómo el contexto socioeconómico general disminuye las ventas, limitándolas al consumo de lo esencial para la supervivencia. Todo esto hace que muchos de nosotros no logremos la subsistencia económica únicamente con la venta de nuestros productos. Por lo tanto, debemos sumar algún trabajo extra, generalmente informal y temporal. Es por esto que las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo también afectan negativamente al sector de la economía popular. Esta permite la eliminación de multas por incumplimientos en el registro del trabajador, promueve el avance de la precarización a través del monotributo y la extensión del periodo de prueba, el empleo eventual y la expansión de la tercerización laboral. La desregulación en la salud pública, como bien habían anticipado en campaña, ya se va abriendo camino para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que lejos estamos de tener una prepaga u obra social. La derogación de ley de declaración de interés nacional y estratégico de la actividad de los laboratorios de producción pública ya está produciendo faltantes de medicamentos esenciales y aumentos desmesurados de sus precios. Quienes habitamos este territorio sabemos cuán fuerte es el problema habitacional que genera el negocio inmobiliario. La infinidad de casas de alquiler temporario vacías durante todo el año y el mar de pobladores desesperados por conseguir un alquiler permanente a precio razonable. Por eso, otro punto de vulneración fuerte de nuestros derechos es la derogación de la ley de alquileres, que permite que además de estas problemáticas particulares de la zona, se le sumen otras aún peores, como por ejemplo que los montos de los alquileres puedan ser modificados y actualizados a voluntad del locador, que no haya una duración mínima para los contratos, así como también la posibilidad de establecer el pago en dólares o cualquier otro valor que se les ocurra de cambio por parte del dueño de la vivienda. Sabemos que los movimientos y organizaciones sociales somos los que marcamos el pulso de reclamo en la calle. Por lo tanto, es a este sector a quien le tocará enfrentar mayormente las consecuencias del megaproyecto de ley que dedica particular atención a la penalización de la protesta social, la criminalización de los movimientos sociales y, en cambio, extiende la definición de legítima defensa para flexibilizar las consecuencias de la mano dura de las fuerzas de seguridad. La modificación del Código Penal agrava las penas para las personas que se manifiestan en la calle e incluso a los que dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación. Particularmente en nuestra región, muchos de nuestros productos están relacionados con el monte que habitamos, en el que vivimos y producimos. Por lo tanto, no nos es indiferente el peligro que implica para nuestra integridad la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que permite la intencional quema y posterior venta de tierras, ni la modificación de la Ley de Bosques, que permite el desmonte en las zonas rojas y amarillas actualmente prohibidas para su posterior negocio, ni la derogación de la Ley de Tierras, que alienta la extranjerización de nuestros territorios ricos en bienes comunes estratégicos. Por todo esto y todo lo que puede seguir sucediendo si no nos organizamos y levantamos nuestra voz como estamos haciendo ahora, es que decimos, el llamado es urgente para despertar. Ser parte de nuestra historia es un compromiso que asumimos. La violencia del poder ya no podrá esconder las verdades de un pueblo que construye ese mundo donde entran muchos mundos. Desde nuestra ronda defendemos la alegría, la palabra y lo genuino. Hace mucho tiempo que nuestras voces dicen no, nunca más. Hoy le decimos no a la ultraderecha. Y no es solo en lo discursivo.
Es en la práctica y desde una mirada crítica. Seguiremos construyendo colectivamente. Acá estamos, nos tenemos. Buenos días a todos. Hoy estoy como representante de ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, personal de salud. Hoy es el mensaje a políticos que nos van a representar, que nos lleva a que no se olviden de que sufrimos una pandemia y los que fuimos esenciales fuimos los compañeros municipales, provinciales y nacionales. Entonces quiero que eso no se olvide y que la sociedad no olvide que en su momento fuimos los que estuvimos al frente de una circunstancia que fue a nivel mundial. La salud pública y gratuita y los servicios esenciales deben funcionar como corresponde. No podemos negar el derecho a cada uno de los que pertenecen a la sociedad a tener un trabajo digno. Hoy estamos afrontando en nuestra provincia los salarios desdoblados de los estatales. Los municipales nos sacaron un derecho que habíamos adquirido. Nos sacaron a nivel nacional, nos van sacando los derechos. Entonces, como estatales, pedimos a esta ley de ómnibus y a este repudio en contra del DNU que sea un paso para atrás, que no sea una afectación a los trabajadores del Estado. Hoy pedimos, también desde nuestra ATE, pedimos que los salarios sean una movilidad que nosotros tenemos. Estamos en una cuestión de paritarios que no tenemos un fin. Los precios aumentan, las cosas aumentan y hoy estamos en esta postura de que los trabajadores no trabajamos en cuotas, trabajamos completo. Entonces pedimos y hacemos responsable a quien sea la persona que tenga que responder por estos derechos. El derecho a que toda la sociedad tenga lo que tiene que tener, que es salud, que es una vivienda y que son las cuestiones económicas para poder llevar a su casa el alimento y un bienestar a la familia. Nada más. Bueno, gracias por el espacio, compañeras y compañeros. Mi nombre es Paz Benítez y soy delegada de SECAFPI, sindicato con gran representación entre los trabajadores de ANSES. Como todos saben, ANSES es el organismo encargado de ejecutar las políticas adoptadas en materia de seguridad social por el Estado Nacional. Tiene a su cargo el otorgamiento y pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignación por embarazo. Trabaja junto con el Ministerio de Desarrollo Social y también con la Agencia Nacional de Discapacidad para otorgar las pensiones no contributivas. Todo esto suma millones de hogares. No hay prácticamente familia en la Argentina donde ANSES no esté presente. Desde 2008, con el traspaso de los fondos de la SEX AFJP al ámbito del Estado, ANSES es la encargada de administrar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que se creó en primera medida como resguardo para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones en caso de contingencias. Este fondo, cuya cartera está compuesta por diversos tipos de activos, como títulos públicos, acciones societarias, y etc., se construyó con el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional y atenuar el impacto negativo que pudiese tener la evaluación de variables económicas y sociales sobre el régimen de seguridad social. Con el dinero del fondo también se otorgan préstamos a provincias y a los beneficiarios del sistema previsional. ANSES se sostiene y maneja desde hace casi 20 años con un sistema solidario, que es muy similar al que utilizan los países más desarrollados del mundo. Dentro de este sistema, lo más importante de todos es el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. El gobierno actual busca, a través del DNU en discusión, otorgarse la facultad de poder hacer uso de este fondo. En el marco de la ley Ómnibus, se plantea la liquidación del fondo para consolidar la deuda del sector público, como dicen, de manera más eficiente.
Al 9 de diciembre, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad contaba, según los informes presentados por la gestión anterior y auditados por distintos sectores, con más de 70.000 millones de dólares. El 15 de enero, el nuevo equipo de ANSES cambió la manera de calcular los fondos para asegurar que no son 70.000 millones, sino 40.000. Otro dato importante en el que quiero enfatizar es que desde marzo del 2020 a diciembre del 2023, ANSES abrió casi un centenar de nuevas oficinas. Lo hizo sin aumentar su planta. De hecho, la gestión saliente comenzó con más empleados de los que terminó. Sería ilógico creer, aunque algunas lo plantean sin pensarlo, que esto puede hacerse sin contratar nuevo personal, porque en el medio la gente se jubila, algunos renuncian y demás vicisitudes. Se hizo inteligentemente, optimizando recursos y garantizando transparencia, mediante algo que se denomina curso con curso en 2022, que es un examen para poder entrar a planta y el resto a través de contratos a plazo fijo. Todo bajo las normas y leyes que regulan los organismos del Estado y sin una sola objeción de las instancias que nos regulan. Dicho todo esto, lo cierto es que defender ANSES es defender nuestro sistema solidario de seguridad social, que es tan ágil, inteligente y moderno como el de los países que se preocupan por sus habitantes. El oficialismo lo sabe. Quizá lo entienden incluso mejor que nosotros y por eso vienen por él. ¿Cómo lo hacen? Cortando de lo más finito a lo más grueso. Por eso la semana pasada ya cesaron a más de 500 trabajadores. Esto produjo que hasta hoy obligaran a cerrar cerca de 20 oficinas enteras, entre las que contamos con las de Quines y Nueva Galia en nuestra provincia. Por otro lado, el gobierno no quiere mantener el sistema de movilidad que actualiza los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones cada 3 meses. Y creemos que el objetivo final es terminar cerrando el ANSES y volver a las AFJP. En conclusión, este gobierno dejó muy en claro que su intención es licuar el fondo que garantiza el pago de jubilaciones y pensiones, seguir efectuando despidos arbitrarios en el ámbito del sector público y avanzar sobre la ley que garantiza la recomposición salarial de nuestros jubilados y jubiladas. Desde nuestro pequeño espacio de 5.000 afiliados y afiliadas, estamos convencidos que si seguimos en las calles, si mantenemos este camino de manifestaciones que hoy se está dando en cada rincón de nuestra patria, y que si seguimos unidos, conectados, alertas y organizados, no van a poder avasallarnos. Nosotros pedimos particularmente por la reincorporación inmediata de nuestros más de 500 compañeros y compañeras despedidos injusta y arbitrariamente. Pedimos al pueblo que defienda el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, porque sin él millones de personas van a quedar desamparadas, sin sistema previsional solidario alguno. Pero como trabajadores, lo que más nos importa, moviliza y ocupa, es lo que le pase a nuestro pueblo, a nuestros vecinos y a nuestra nación. Sigamos unidos. La patria no se vende. Bueno, mi nombre es Alejandro Suyama, soy delegado de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis, miembro también, de CONADO Histórica y de ACT Autónoma. La convocatoria de hoy, convocada por las principales centrales de trabajadores de Argentina, por todas, no por las principales, y en particular con lo que ocurre con las universidades argentinas, es de una gravedad institucional sin precedentes. En particular voy a dar algunos datos que tienen que ver con el funcionamiento de las universidades, que está vinculado con el congelamiento del presupuesto para las universidades en relación a lo que se debatió en el Congreso de la Nación a fines del año 2022. Ese presupuesto que no contempla el 150% de inflación que hubo a diciembre del año pasado y no contempla la inflación de estos últimos 2 meses, que va a estar cercana al 50% o lo va a superar, genera que las universidades públicas tengamos garantizado el funcionamiento hasta abril del año 2024. Eso no es dicho por los sindicatos, sino que está dicho por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, del cual forman parte todos los rectores de las 56 universidades nacionales. Entonces, yo quiero hacer una breve reflexión, y tiene que ver por qué la derecha ataca sistemáticamente a la educación pública. Y en particular a la universidad pública, en donde se ha amenazado durante la campaña
en generar vouchers, ¿no? Para que los estudiantes puedan pagar y vulnerar un derecho ganado por muchas décadas por parte de toda la población argentina, del acceso gratuito a los estudios. Y eso tiene que ver por una cuestión fundamental, que es que la universidad pública argentina garantiza el ascenso social, garantiza el acceso a la educación y a la información tan necesaria para algo que pregona este gobierno, que es la libertad. No hay libertad sin educación. Entonces, no hay un hecho casual que, por ejemplo, durante los últimos años se haya inculpado los últimos 70 años de historia de la Argentina a la decadencia actual. Sabemos todos que es una mentira, pero además no solo no se retractan de eso, obviamente culpando el peronismo de esta decadencia, sino que hoy doblan la apuesta y lo que generan es, lo que propagan es que son 100 años de decadencia. ¿Por qué son 100 años de decadencia para ellos? Porque son 100 años de lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Son 100 años de conquistas de derechos laborales y cívicos, no solamente laborales, que han generado que Argentina en el año 1975 tuviera índices laborales y de pobreza iguales o superiores a muchos países de Europa, continente del cual constantemente se hacen espejo. Los presupuestos para educación y ciencia e investigación en Argentina están muy por debajo de los niveles de las inversiones que esos países hacen en sus propios territorios, con lo cual, digamos, hay una plena demostración que para alcanzar nosotros los niveles socioculturales y económicos, digamos, de esos países deberíamos aumentarlos, no reducirlos. Y ya para ir terminando, le quiero hacer énfasis en lo siguiente: los derechos laborales no vinieron en un repollo. Los 100 años que nosotros tenemos de historia como trabajadores y trabajadores con plenos derechos fueron conquistados en las calles con lucha. Entonces hoy vamos a hacer énfasis en eso. Hoy vamos a ocupar la calle y vamos a salir a defender las conquistas de los últimos 100 años. Por nosotros, por nuestros compañeros y por los 30.000 desaparecidos. Bueno, mi nombre es María Carolina Gali, yo trabajo en el INTA, soy secretaria general de APINTA, es el gremio que nos representa, un gremio mayoritario dentro del instituto. Después de escuchar a mis compañeros, la verdad que todos han dicho cosas, cada uno de ellos, pasando por la cuestión aborigen, pasando por la problemática de los jubilados, por la cuestión de la cultura, por la cuestión del agua, del suelo, de la tierra, de las mujeres, de las economías populares, de la ley de alquileres, del tema de la salud, del tema de la problemática del ANSES con sus despidos, del tema, no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, el tema de las bibliotecas populares, en fin. Yo pertenezco a un organismo de ciencia y técnica. Nosotros no es que hoy hacemos paro desde las 12 y encima nos quieren descontar todo el día completo. Nosotros en los anteriores gobiernos también hicimos paro. Sin ir más lejos, el año pasado hicimos 5 paros generales en el INTA, marchamos a Buenos Aires y montamos una carpa en la calle Rivadavia porque teníamos el 40% aproximadamente de nuestros compañeros por debajo del salario mínimo. Entonces, lo que hoy reafirmamos es el paro, es la defensa de los organismos de ciencia y técnica. Hoy compañeros nuestros que se iban al exterior a formarse se tuvieron que quedar. Y los que están en el exterior, y lo pongo a modo de ejemplo, con el abrupto sinceramiento de precios, no pueden sostener a sus familias porque no están solos estudiando, sino con toda su familia. Entonces, y además de esto, lo que quiero remarcar es que en el gobierno anterior
no en el anterior, sino en el de Macri, se cerraron agencias de extensión, se cerró el Instituto de la Agricultura Familiar que teníamos. Entonces avisoramos desde el INTA, o desde el gremio mejor dicho, porque si no mis directores me van a matar, pero desde nuestro gremio avisoramos un panorama muy, muy difícil desde lo presupuestario y desde el mantenimiento de nuestra planta de trabajadores. Nosotros somos casi 4.000 trabajadores, de los cuales 1.400 son plantas no permanentes y están con este DNU en una situación vulnerable. Por eso reafirmamos el paro de hoy, les pedimos a toda la comunidad que asista a las movilizaciones, no solamente acá en Merlo, sino también estamos en San Luis, estamos en Villa Mercedes, para que podamos demostrar cívicamente qué es lo que está pasando y lo que va a pasar con todos los sectores económicos, populares, trabajadores, de salud de nuestro territorio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Leonardo Jangetic, soy trabajador del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Trabajo desde hace 15 años en las comunidades rurales de la sierra de los departamentos de Junín y San Martín. Soy afiliado de ATE y desde ya que nuestro sector está de paro en el día de hoy. En primer lugar, celebrar un espacio tan diverso que hemos logrado conformar en esta conferencia de prensa de actores sociales que nos vemos afectados por el DNU y la ley Ómnibus, que evidencia que no podemos dejar que se destruyan consensos sociales que se construyeron colectivamente, que muchos se ganaron con la lucha y que de alguna manera ordenan en dirección de los intereses del pueblo trabajador, la sociedad argentina. La agricultura familiar campesina indígena es la que se disemina en gran parte del territorio nacional generando alimentos de consumo directo y de cercanía. Esto es considerado indispensable para pensar la diversidad productiva y de alimentos. Esto es soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es lo contrario a la dependencia de un puñado de empresas agroindustriales que concentran la producción, la elaboración y la distribución de la comida. Rechazamos el espíritu del DNU, donde se plantea que el Estado desaparezca, dejando todo en manos del mercado. Cada uno de los puntos del DNU termina beneficiando a un minúsculo grupo de empresarios que desde siempre acomoda sus negocios a costa de empobrecer al pueblo. La liberación del precio de los combustibles que maneja un oligopolio de empresas impacta derecho a la producción de alimentos, golpeando a las familias de productores que no pueden transportar inmediatamente los costos a los productos que venden, impactando así en el margen con el que trabajan. En otros casos, las familias productoras deben aceptar el precio del mercado que definen actores que nada tienen que ver con la agricultura familiar, como es el caso de la carne vacuna. En estos casos, el golpe del costo del combustible es aún mayor. El decreteo de necesidad de urgencia también desregula los alquileres, dejando expuestas a las familias que no tienen tierra propia a abusos de precios y en muchos casos empujando a las familias a que tengan que dejar la actividad productiva. Otro ejemplo de la necesidad de acompañamiento del sector son los cada vez más frecuentes temporales que golpean la producción, donde el Estado no cuenta con herramientas para responder y acompañar, y sería ridículo pensar que productores y productoras de subsistencia recurran al mercado de seguros para resguardar la producción. Respecto a la ley de semillas, la ley Ómnibus se acomoda a la Convención UPOP 91, donde reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, atenta contra los derechos de las y los productores, cercenando la posibilidad que tienen de hacer uso propio de sus reservas de semilla, extiende la protección también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas. Es decir, acomoda nuestra ley de semillas a las reglas que plantea Bayer, Monsanto y Syngenta, que producen semillas acá en nuestro valle. Las organizaciones del sector venían trabajando desde hace años en un camino inverso, pidiendo más intervención del Estado, presentando leyes a nivel nacional como la Ley de Arrendamientos Rurales, Ley de Territorios Campesinos, Ley de Fomento del Cooperativismo y en el caso provincial la Ley de Salario Caprino.
Este esquema de desregulación planteado por el Gobierno Nacional pone en estado de alerta y a la defensiva a un sector clave que produce alimentos sanos pensando 100% en el mercado interno. La agricultura familiar campesina e indígena cumple un doble rol fundamental en la sociedad, genera arraigo en el campo y genera alimentos. Pero está permanentemente amenazada en algunos lugares por el avance de la frontera agropecuaria, en otros por el avance del sector inmobiliario especulativo, en otros por la megaminería. Si se mira solo desde el lado monetario, siempre va a ser más rentable desarrollar cualquier otra actividad antes que producir alimentos. Por eso, este sector debe estar protegido y no abierto a las reglas del libre mercado, que de una u otra manera avanza sobre la agricultura familiar. Un claro ejemplo de todo esto es lo que sucedió en la década del 90 con la desaparición de 100.000 pequeños productores. Los que se llaman países avanzados son justamente los que desarrollan políticas para proteger la agricultura familiar y la producción de alimentos. No al DNU y a la ley Ómnibus, porque flexibiliza las leyes de bosque, de fuego, de tierra, de semillas, de minería y de abastecimiento. No al DNU y a la ley Ómnibus, porque es una concesión al poder económico y las multinacionales para que hagan negocios con nuestros recursos. No porque atenta contra la soberanía alimentaria. Por más vida en el campo, más agricultura familiar, campesina e indígena. Y bueno, gracias a la prensa. Disfruten de largo y nos vemos en la movilización que parte desde el Casino Vegas 18 horas. Que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Al que no le gusta, se jode, se jode. Vamos a dar cierre. En este momento vamos a dar cierre a la noche. Van a tener un lugar porque el consenso que hicimos tuvo que ver con un proceso. Disculpen la situación, pero es así, por respeto a lo que vinimos construyendo. Hay una organización a la noche donde otros sectores que la semana pasada habían planteado que iban a hacer cortes en otros lugares, no es que no estuvieron en cuenta, sino que la compañera representó también la voz de varios sectores estatales que están acá, y en la noche van a poder juntarse con el pueblo de Merlo, que va a asistir, no sé si masivamente, pero tantos sectores que tienen voz aquí, seguramente, y me incluyo, vamos a poder mostrar que esta es una movilización pacífica, acordada, y como cada uno de los sectores se expresaron, haciendo uso de un derecho cívico, democrático, histórico y de organización y consenso popular. Muchísimas gracias por cubrir este que es un espacio plural, diverso y organizado. A la noche seguimos y vamos a decir, salimos a las 18:15 desde la Plaza del Casino en Eva Duarte y Avenida del Sol. De allí nos movilizamos por la Avenida del Sol hasta la Rotonda, continuamos hacia el hospital en un abrazo simbólico de la clase trabajadora y la salud pública, que representa, como bien expresaron, un esfuerzo enorme en pandemia, peripandemia e histórico. Así que nos vemos y luego a las 19:15 comienza el Festival Popular, porque las clases trabajadoras, los emprendedores, los jubilados y la cultura vamos de la mano con las expresiones políticas locales a mostrar que para luchar también tenemos energía para poder disfrutar del canto, la música, el arte, el teatro y las expresiones populares como el cine y los documentales. Ese es un esfuerzo. Y ahora sí, preguntan los que deseen y me corro. Ahora sí, cualquiera puede preguntar lo que deseen. Sí, la única pregunta que tengo para hacer está más que claro los puntos fundamentos de la movilización y el paro. ¿Qué les pasa a ustedes cuando sienten del otro lado de la vereda que dicen que este es un paro netamente político y que no tiene sentido? Es político. Siempre es político. Todo paro es político.
No hay ningún paro, digamos, la política nos cruza la vida. Que la política nos cruza permanentemente la vida, todo acto es político, todo lo que decidimos a diario es político. Decir que esto es un paro político, sí, es un paro político como todo, porque hay ideología. ¿Puedo sumar una cosita? Sí. Este paro fue convocado, ¿no?, por la CGT y creo que las herramientas sindicales son muy potentes. Se lo hemos exigido muchos sectores y los trabajadores y las trabajadoras venimos exigiéndoselo hace rato y si bien no vamos a confiar y no vamos a esperar a lo que hagan las centrales sindicales, muchas veces muy burocráticas, es una herramienta y es una instancia que nos moviliza y nos convoca a salir, a encontrarnos y a manifestarnos. Yo quiero decir a la pregunta de Esteban, por supuesto que es político, pero porque la reforma que propone el gobierno es política. Es decir, bajo el disfraz de una emergencia económica, lo que pretende es modificar no solo, digamos, algunos aspectos de la política, sino directamente aspectos que están vinculados con la Constitución Nacional. Por lo tanto, sí es político, afirmamos que es político y nuestra movilización va a ser política. Con respecto a la ley de bosques, esto sin lugar a dudas llegaría a nuestra zona, que es el Valle del Coldara y principalmente la Sierra de los Comechingones. Y una de las zonas más protegidas es, que recuerdo hace muy poco se empezó a hacer unas calles hace unos años atrás, que es en la zona del Peñón Colorado. Para mi interpretación, es decir, que si se desregula esta ley, se prende fuego en esa zona serrana, es decir, que podría ser vendida a próximo futuro con esta regulación. Sí, justamente la ley lo que marcaba la ley era que si había un fuego no se podía cambiar el uso del suelo, justamente para desestimular la forma. Hay una ley provincial también, creo. También hay leyes provinciales. Digamos, como movimiento socioambiental vamos a seguir defendiendo, digamos, tenemos también otras herramientas, desde en esta zona la cota de los 1000 metros, digamos, hay un montón de herramientas legales por las que seguiremos luchando, pero esta es nuestra ley madre, digamos, y por la que tanto se luchó, entonces por eso la preocupación, y así como señalás esto en este lugar particular, es en todos los lugares del país. También decir que estas leyes, como esta ley como todas, en muchos casos tiene nombre y apellido y que los mencionamos, digamos, y muchos son del círculo muy cercano del gobierno nacional, que son grandes propietarios, grandes terratenientes en la zona del Chaco salteño, digamos, es como el paradigma, digamos, de esta problemática. Así que bueno, ahí atentos con esta cuestión. Mi última pregunta, no sé si alguien corresponda a la secretaria de Salud de Nación. Tengo entendido que han entrado recortes del 35% en lo que es medicación oncológica. No sé si alguien me lo puede confirmar, pero bueno, lamentablemente vengo siguiendo casos a nivel local de pacientes que se atienden en tanto público como pacientes de PAMI que bueno, no están recibiendo su atención desde hace casi un mes prácticamente. Exactamente, es lo que decía hace rato, es pedir que se tenga una salud de calidad. La calidad corresponde a esto, que tengan los insumos que tienen que tener, la medicación gratuita que tienen que tener. Son tratamientos que son de larga duración y que son costosos. Pongámosle que sea un empleado que tiene recorte de sueldo o un empleado municipal que tiene un tratamiento oncológico. ¿Cómo hace en el día de hoy para bancar? Salen millones de pesos una dosis. Entonces, este recorte que se está haciendo a nivel de salud trae aparejado al malestar de la sociedad. No es solamente los trabajadores, sino del otro lado de la vereda, que es la sociedad que tenemos al frente, que va a estar avasallado los derechos. Lo están quitando el derecho de una salud pública. Con respecto a la situación del tratamiento, también desde todos los organismos de esta multisectorial se está planteando que ahora el peso específico de la toma de decisiones y de la defensa del pueblo resta en los legisladores nacionales. ¿Qué pasa si la situación o los legisladores nacionales avalan la ley ómnibus y le dan plenos poderes al presidente
presidente para hacer lo que quiera hacer. Hay un plan B, porque se habla de inconstitucionalidad, se habla de violación a una gran cantidad de leyes que avanzada este proyecto de ley. O sea, hay un planteo legal que están analizando las organizaciones para decir, bueno, si esto no sale de la legislatura, como lo estamos planteando en la defensa de nuestros derechos, pasamos directamente a un plano legal y de no innovar, en definitiva frenar la aplicación de la ley hasta que la justicia se pida. Eso lo han charlado, que han hablado con las sedes centrales de cada una de las movilizaciones que representan. ¿Qué pasa si Sí. los legisladores no? Sí, esto obviamente que tiene que ver con el nivel de alcance nacional y lo que, digamos, todas las presentaciones y los recursos de amparo que se han presentado ha sido a nivel de las dirigencias nacionales, sobre todo de las centrales de trabajadores y muchas organizaciones, tanto digamos del ámbito social como de asociaciones de profesionales, pero digamos como es mucho más abarcativo de lo que nosotros podemos tener alcance a nivel municipal o regional. En principio está en manos digamos, de la dirigencia nacional. Lo que nosotros hacemos de los territorios es aportar datos y condiciones en las cuales nosotros, porque siempre los primeros que recibimos esas modificaciones y sufrimos en cuerpo ese tipo de aplicaciones de medidas, somos los que estamos en territorio, pero los que generan las presentaciones a nivel judicial, sobre todo en la justicia federal, son las centrales nacionales. En ese sentido, digamos, no es que ni siquiera nos corresponde a nosotros generar un plan B, digamos, sí se está articulando a nivel nacional. No, simplemente, ahora me estoy perdiendo, ya deben ser las 12, pero la movilización creo que de hoy va a ser contundente, esperamos que sí, desde todo el acompañamiento gremial y de las organizaciones sociales, y esto creo que marca también en claro qué es lo que está pidiendo la sociedad, ¿no? Y qué es lo que quiere realmente como país. Creo que tenemos que empezar a forzar un poco más nuestro derecho ciudadano, pensar cada cosa que se escucha, reinterpretar los mensajes también que se están dando y poder tener una mirada más crítica, un pensamiento más crítico de lo que pasa en Argentina, que nuestros jóvenes no pueden alquilar, que no pueden estudiar, que la salud, que los jubilados, ¿no? Entonces me parece que por ahí nuestro deber como representantes de organizaciones es justamente eso, es tratar de llevar esta voz a cada compañero, a cada ciudadano, a cada vecino, para que se vaya sumando y para que vaya viendo el nivel de vulnerabilidad que deja toda esta ley ómnibus y toda esta situación, digamos, del DNU a la Argentina, ¿no? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ha pasado muchos casos, ¿no es cierto?, que por ahí el pueblo votó, entre comillas, ¿no?, votó un modelo, pero te decían muchísimas personas, no, yo voto a este personaje porque no va a poder hacer lo que dice que va a hacer. Llegó la hora, evidentemente lo dijo y lo cumplió. ¿Qué le pueden decir a esa gente que votó con esa esperanza de que no iba a pasar lo que finalmente pasó? ¿Puedo? Yo le diría a esa gente que no es tarde, que si se dio cuenta ahora que hay que salir, que va a volver a pasar, digo, hay un recorrido histórico de elecciones, de votaciones y demás, pero si la viste ahora, salí a la calle, vení hoy a las 6 de la tarde al casino y en todos los puntos del país y vamos a estar ahí bancándola y defendiendo nuestros derechos. Eso le diría. ¿Está bien? Y sí, ¿puedo decir algo? No, y que como colectivo, organizaciones sindicales y demás, obviamente respetamos la voluntad popular, pero no restringimos la vida democrática a las elecciones, sino que la vida democrática son las elecciones, pero también es la participación, las consultas a los pueblos,
Es decir, no podemos limitar lo que es, y eso está establecido en la Constitución, en los convenios internacionales, etcétera, etcétera, la vida democrática a votar cada 4 años. Así que así como se ejerció democráticamente el voto y respetamos la voluntad popular, también estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho democrático a la protesta frente a lo que no estamos de acuerdo y nos parece que es inconstitucional e incorrecto. Una cosita breve, prometo no acaparar. Me pasó esto que vos decías, pasó durante la campaña y yo insistí mucho a la gente que decía eso, decir, ¿sabes por qué no lo va a aplicar? Porque algunos vamos a salir a poner el cuerpo. Por eso no lo va a poder aplicar. No por una cuestión mágica o de realismo fantasioso. Entonces es el momento de salir a poner el cuerpo, cuando el que votó a Milei se dio cuenta que era la casta. ¿Sí? Entonces el momento es ahora y es a tomar la calle. ¿Sí? Ninguna conquista se defendió repartiendo sanguchito de miga a los poderosos. Entonces el momento es ahora, y el que se dio cuenta de que quizás tomó una decisión equivocada, bueno, las decisiones se pueden rever y se pueden tomar todo el tiempo. Gracias. Gracias.